Capítulo 3. Mientras tanto, en las profundidades del mundo submercuriano, Adioran vio a los dos hombres enfrascarse en una agitada conversación. Uno de ellos agitaba mucho los brazos al hablar, y su compañero le escuchaba en silencio. De cuando en cuando miraban ambos a Adioran, que estaba recostado contra el muro, mirándoles. Luego el último en descender se colocó delante de la chimenea del pozo y, flexionando las piernas, dio un limpio salto, desapareciendo hacia el pozo como una flecha. Adioran Sauno estaba dispuesto a no maravillarse de nada. Había visto hacer ya varias veces este salto fantástico, y el motivo comprendía bien. Era que intentaban averiguar dónde habíase ido Basser. Bueno, a ver cuándo deciden dejar a ese pedante. Quiero saber a dónde conduce este pozo. Entonces ocurrió algo notable. El otro individuo se acercó a Adioran y le dijo algo tendiendo la mano. Como el brasileño no le comprendía en absoluto y menos le podía oír, vio con asombro cómo cogía el bloc de su bolsillo posterior. Adioran le dejó hacer y lo sintió registrar hasta dar con el lápiz. Arrancó el hombre la inútil página con el garabato del cohete y las otras tonterías más que habían hecho anteriormente, y se puso a trazar algo que Adioran examinó por encima de su hombro con creciente curiosidad. El confuso desorden de las rayas que trazó sobre el papel no decían nada al brasileño, menos los extraños dibujos que trazó en otras páginas hasta casi llenar el bloc. Todo era nuevo y sin significado para él. Pero de aquel confuso desorden de guarismos algo iluminó la mente de Adioran al verle dibujar de un modo bastante perfecto la figura de un hombre. Alto ahí. ¿Qué significa esto? No pudo seguir preguntando. De la chimenea del techo cayó de pronto el otro sujeto y dijo algo precipitadamente a su compañero. Ambos parecían consternados y al reaccionar y mirar a Adioran, sus rostros expresaron un gesto indefinido, que Adioran interpretó como de preocupación, aunque en nada parecía al gesto humano del ceño fruncido y la boca crispada. Luego entre ambos lo cogieron del brazo y lo arrastraron hacia el fondo de la caverna. Por la precipitación con que le conducían, que en modo alguno parecía una violencia, dedujo Adioran que algo debía ocurrir. Y la respuesta la obtuvo a poco de caminar, cuando sintió temblar el suelo como sacudido por un terremoto. Uno de los individuos se volvió a Adioran y le indicó algo. Y como le soltaron de la mano y echaron a correr furiosamente, el terrícola hizo lo mismo, debido principalmente a que los sacudimientos del suelo se hacían más violentos. Incluso vio abrirse una fisura en el muro y vio deslizarse un polvillo cristalino. No supo el tiempo que estuvieron corriendo así, tal vez más de un cuarto de hora, sin que la caverna cambiase de aspecto, unas veces más regular, otras ancha y cubierta de estalagmitas surgiendo de los lados hacia arriba y estalactitas colgando como velones del techo. En otros tramos, la caverna daba la impresión de estar horadada por la mano del hombre, pues había muescas parecidas a las que dejaría una ancha hoja de hacha golpeando el muro de sílice petrificado. Mas de pronto un sacudimiento más terrible conmovió todo el ámbito de la caverna. Los dos hombres que corrían delante de Adioran se detuvieron en seco y retrocedieron algunos pasos. Al mismo instante se hizo una brecha en las cuatro partes del muro, arriba, abajo y a los lados, y cayó un montón de cascotes que amenazaron a negar el paso. Esto no estaba previsto en el programa de estos hombres. Apuesto que ahora quedaremos los tres sepultados aquí dentro, encerrados como ratas. ¿Qué estará haciendo Basser? Ya hace tiempo que no oigo su preciosa voz. Este sarcasmo se lo hizo Adioran mientras sentía temblar el suelo y veía a los dos hombres sin saber qué hacer. Ahora aprendió cómo representaban los rostros de aquellos dos hombres la expresión de incertidumbre y temor, que se parecía muchísimo a la cara que pone en la tierra una persona cuando se siente tremendamente furiosa. Adioran sabía que los dos individuos no estaban furiosos, sino asustados e indecisos. Y el terrestre tuvo una súbita y fugaz idea. Comprendió que quedarse allí era tanto como quedar sepultados en vida, pero intentar pasar por la zanja abierta en la caverna era más suicida aún. Pero
La zanja abierta tendría más de 10 yardas, pero tomando carrera Adioran la saltó. Y habría saltado mucho más allá, de no ser que un peñasco, afortunadamente no muy grande, le golpeó el hombro. «Venga muchachos, haced lo mismo. ¿Habéis visto qué fácil?», les gritó irónico a Adioran. Otra expresión, la de admiración. Aquel era un gesto mixto, de arqueo de boca y movimiento de manos. No obstante, los dos sujetos tomaron carrerilla y saltando uno detrás de otro. El segundo también recibió un golpe de la lluvia incesante de piedras, precisamente encima de la caja que llevaban a la espalda, pero pasaron. Y luego salieron al descubierto, tras una breve carrera. Adioran había ido notando durante la carrera por el túnel que la luz había ido decreciendo, pero ahora, al salir bajo la bóveda celeste y ver relucir las estrellas con fuerza, se dio cuenta que el sol estaba más oculto, o sea que se encontraban al otro lado del terminador, o punto que para un observador exterior a Mercurio separa la cara iluminada por el sol de la oscura, donde la noche era siempre eterna. Y allí vio algo más, puesto que la oscuridad no era absoluta, sino equivalente a un crepúsculo en la tierra. Vio más hombres de aspecto análogo a sus acompañantes. Había un grupo reunido sobre una plataforma de piedra, discutiendo y mirando hacia ellos. Mas de pronto los vio a Adioran quedar mudos, expresando todos aquel asombro mezcla de crispación de boca y extensión de manos. Y más observó a Adioran. Había muchos que no poseían barba y otros que su rostro era casi blanco, terso y liso, y aunque todos vestían igual, el brasileño se dijo que eran las hembras. Las mujeres de aquella raza aborigen de Mercurio. Adioran parpadeó varias veces y mantuvo un segundo los ojos cerrados. Estaba seguro que al abrirlos de nuevo se daría cuenta que todo era un sueño, que todavía estaba en Río de Janeiro, mirando la bahía desde la galería blanca de su hotel, y que los 6 años pasados en el espacio eran fruto de una fantasía increíble. Cuando los abrió, más de 30 personas, todas vestidas igual, le rodeaban moviéndose en torno suyo, tocándole el casco y las ropas. Incluso uno, que podría ser un chiquillo o una mujer de ojos muy grandes, intentó dar vueltas a los tornillos de su escafandra, pero Adioran le retiró la mano que por cierto era tan lisa y tersa y de una línea tan bonita que habrían envidiado para sí algunas de las más bellas mujeres de la tierra. Luego todo sucedió muy rápidamente. Rodeado por todos aquellos seres, se vio conducido por algo parecido a un camino en declive, y más número de gente se unía a ellos, hablando todos a la vez. Adioran se regocijaba de no sentir ruido alguno, puesto que de lo contrario, el bullicio le habría aturdido. Iba sonriente mirando a unos y otros y captando en todos aquella mirada de admiración tan extraña. En cuanto a los temblores de tierra, habían cesado ya. Gerard Grund abrió los ojos. Miró al cielo y luego en torno suyo. El paisaje había cambiado algo. La hendidura en que se hallaba poseía un nuevo aspecto, con aquella larga brecha abierta en el suelo, desigual y macabra. La colina también había cambiado de aspecto, pero desde donde estaba no podía ver la astronave sobre la colina. Recordó haber echado a correr torrentera abajo, recordó el temblor de tierra y recordó a Vassar. «Vassar», gritó a la vez que se incorporaba. Sintió dolor en la espalda, como si las 4 botellas de aire se le hubiesen clavado entre las costillas. Apenas si pudo ponerse de pie. Como aturdido caminó algunos pasos. «Vassar, ¿me oyes? Soy Grund». «¿Dónde estás, Vassar? ¿Por qué no me contestas?» «Nada», silencio. Los muertos y sepultados no hablan. No supo jamás Grund cómo pudo llegar otra vez a la colina, pero lo hizo. Descubrió la astronave volcada sobre un costado, precisamente de modo que su única escotilla había quedado enterrada en el suelo, impidiéndole la entrada. De un modo instintivo, se asomó al cristal acerado que formaba el parabrisas de la carlinga de dirección de vuelo, y miró al interior. Todo estaba volcado. Incluso el cadáver de Gilbert había caído grotescamente sobre la escotilla abierta. Si quería penetrar dentro, Grund debía quitar la tierra debajo de la nave,
y para ello solo contaba con sus manos enfundadas en los guantes de caucho. No, no escarbaré con las manos, se dijo gritando. Si se rompe el traje moriré como Gilbert. Oh Dios mío, qué situación más atroz. ¿Qué harían Basser o Sauno en mi lugar? No tardó mucho, embargado de la mayor desesperación, en decirse que Basser y Adioran habrían muerto, sepultados quizá por aquel violentísimo terremoto. Y los dos extraños seres que Basser y Adioran salieron a perseguir, habrían perecido de igual modo. Llegado a esta conclusión, se dijo que estaba solo en un mundo muerto, desconocido y sin vida. Y lo único que podía conseguir era perder la suya también. Después rompió a llorar. En realidad, Grund no era más que un chiquillo malcriado de 27 años, y el llanto en quien no había llorado jamás le hizo mucho bien. Al cabo de una hora ya había tomado una decisión: luchar por subsistir a todo trance. Tal vez desde Marte enviasen otra astronave y pudieran rescatarle. Su primer acto fue proveerse de una piedra y empezar a escarbar la Tierra junto a la astronave. Arañaba el suelo con furia y tenacidad y frecuentemente mirábase las manos, por si la goma se había deteriorado. No viendo ningún peligro, siguió trabajando, echando la tierra atrás y abriéndose camino lentamente. Agotado por el trabajo exhaustivo, al cabo de 5 o 6 horas, se tendió en el suelo y se quedó dormido. Pero al despertar, estando ya el sol otra vez asomando su semicírculo en el horizonte dorado, el apetito voraz que sintió en su estómago le hizo redoblar con ahínco su labor. Algunas horas después pudo ver un resquicio de la escotilla, y poco más tarde conseguía un boquete suficiente como para entrar. Y lo hizo, debiendo de rozar el cuerpo rígido de Gilbert que dificultaba el paso. Sintió mareos con aquel contacto, aunque logró dominarse. Dijo de desprenderse cuanto antes de Gilbert, esconderlo, sepultarlo o hacerlo desaparecer, puesto que su presencia le atemorizaba. Sin embargo, no veía la forma de hacerlo pasar por el agujero que había practicado en el suelo. Debía hacerlo más grande, pero su hambre era tal que primero quería comer. Realizar esta labor no era fácil, incluso dentro de la nave, donde había vivido tanto tiempo en compañía de otros 3 hombres, pero había visto hacer todos los movimientos día a día y se los sabía de memoria. Primero, cerrando los ojos, apartó a Gilbert de la compuerta arrastrándolo a un rincón, junto a los depósitos del combustible atómico. Después accionó la palanca y la escotilla se cerró. Aguardó unos momentos y fue hasta la baja compuerta del reducido almacén. Allí dentro, los departamentos indicaban lo que contenía cada recipiente. Necesitaba un conejo de Indias vivo, para comprobar si la atmósfera era adecuada, y para esto se llevaban aquellos animalitos con alimentos suficientes para que pudieran subsistir durante largo tiempo. Cuando abrió el primer cajón de los animalitos, vio a una ratita blanca que se volvía asustada hacia él y le miraba con sus diminutos ojos. Luego se enroscó y quedó muerta en el piso enrejado de su cajón. Seguía la radioactividad dentro de la nave. Aquello era una contrariedad, aunque Grund debía tener paciencia y esperar que se renovara la atmósfera artificial. No podría haber algún escape, a causa del choque que efectuaron al aterrizar. Nervioso se dirigió hacia proa, y examinó todo el compartimiento interior. Nada, la abolladura del acero había sido solo externa, y no alcanzó la doble coraza. ¿Dónde estaba la causa? Examinó las bombas de la renovación de aire dentro de la nave. Había visto muchas veces a Gilbert comprobar manómetros, registrar datos y vigilar continuamente las válvulas. Incluso le había oído decir que en aquel control estaba la vida de los 4, pero que gracias al ingenio de los científicos rusos y norteamericanos, su funcionamiento estaba asegurado. Por más que Grund miraba menos veía. Recurrió a una segunda rata de Indias, y cuando abrió el cajón esperó ansioso ver caer al animalito. Afortunadamente no lo hizo, sino que siguió dando saltitos dentro de su encierro. Luego le vio Grund morder la fibra alimenticia que surgía del tubito. Aquel dispositivo de alimento era un ingenio raro y sencillo. El animal solo podía comer la cantidad de alimento que un engranaje de relojería permitía ir saliendo por el tubo.
El alimento estaba condensado en una fibra en forma de mecha y enrollada en grandes tambores que el animal no veía. El trozo que el mecanismo permitía salir era precisamente el alimento necesario para vivir, incluyendo calorías, vitaminas y grasas. Así los tripulantes del navío espacial no tenían necesidad de estar vigilando constantemente a los animales. De todas formas, si alguno dejaba de comer su ración habitual, una luz avisaba en el tablero del piloto y los navegantes podían investigar la causa. Pues bien, como el animalito no murió, rápidamente pasó Grund a desprenderse del casco escafandra, no sin cierto temor. Claro está. Pero cuando lo hizo con todas las precauciones que pudo encontrar, y vio que seguía viviendo, saltó y gritó de alegría. Luego corrió a extraer los alimentos de la alacena acondicionada. Potes de todas clases y marcas envasados en los Estados Unidos, píldoras de hierro, el alimento de emergencia, leche, mantequilla, galletas y 1000 cosas más para los navegantes del espacio. Y en abundancia, pues representaba más de 2 toneladas de carga dentro del navío. Ahora bien, Grund se había vuelto excesivamente precavido en muy pocas horas. El hombre o muchacho que siempre necesitó de la ayuda de los demás para vivir, se bastaba y sobraba ahora para desenvolverse solo. Y es que hasta los imbéciles tienen instinto de conservación. Antes de comer nada detectó todo alimento con el contador Geiger, y el resultado negativo le animó a comer. Cosa que hizo como un germano, precisamente lo que era. Varias latas de conserva sucumbieron a su glotonería, así como varios frascos de licores envasados en latas, con marcas pomposas de Ginier, cerveza inglesa. Esto es una porquería, se dijo después de beberse 2 o 3. Si alguna vez bajo a la Tierra, ya me oirán los proveedores de la Comisión de Investigaciones del Espacio. Todos son muy técnicos, muy sabios, pero esos comerciantes desaprensivos les embaucan con porquerías que nosotros, los que nos jugamos la vida en estos mundos, no debíamos probar. Abrió 2 cápsulas más, por error una de leche esterilizada, y por no tirarla se la bebió también. Después, fumándose varios cigarrillos seguidos y mirando cómo el humo seguía la dirección de la rejilla del ventilador, se quedó dormido. Adioran sufría mientras tanto otra pesadilla. Le habían hecho entrar en una caverna. Antes de entrar, vio una gran fila de aberturas en el largo muro. Aberturas de las que salía un raudal de luz imposible de precisar su origen, puesto que era una luz blanca como el papel. Aquellas entradas eran viviendas y éstas se alineaban, todas iguales a lo largo del muro que parecía no tener fin. Casi empujado por un grupo nutrido de hombres, penetró en una de ellas y se encontró en una estancia cuadrada y amplia, sin mobiliario alguno. Solo varias puertas se abrían en distintas direcciones. El grupo de hombres, si entre ellos había mujeres, Adioran lo ignoraba, le empujó hacia otra cavidad lateral. Allí encontró a un hombre mucho más arrugado que los 2 que encontró primero, quien yacía sentado sobre un montón de algo que pareció a Adioran como almohadones hechos del mismo tejido que la ropa que vestían. El viejo se incorporó, sorprendido también, e hizo un gesto raro a los otros, quienes se volvieron y salieron, quedando solo los 2 que lo habían encontrado junto con Basser. Ahora los 3 personajes se dedicaron a una rápida charla, objeto de la cual era, sin duda, Adioran, puesto que la universal mirada de escrutinio no escapaba frecuentemente a la observación recíproca que también les dirigía el brasileño. El hombre aquel debía ser un jefe o anciano muy venerado. Y además también algo más sabio que los demás, puesto que en vez de llamar a Adioran con un gesto que éste no podía comprender, se levantó con gran esfuerzo y se acercó a él, examinándole de cerca con curiosidad. Al menos así pareció al terrestre. Este al mismo tiempo se preguntaba de dónde procedería aquella luz que inundaba el lugar, y terminó diciéndose que sin duda se filtraba de algún sitio, y por desconocido fenómeno, a través de los blancos muros. Adioran ignoraba que los muros poseían su color debido al material de que estaban compuestos e irradiaban claridad. Mejor dicho, no irradiaban la claridad, sino que disipaban o absorbían la oscuridad, que viene a ser casi igual. Tampoco había muebles ni utensilio alguno allí, y como hacía un rato que Adioran,
aparte de su nueva filosofía, estaba sintiendo cierto exigente rigor en su estómago. Se preguntó en aquel momento de qué substancia se alimentaría aquella gente. Y si lo hacían teniendo un organismo semejante al humano, era lógico suponer que también él podría comer algo. Pero ¿cómo hacerlo sin quitarse la escafandra? Este era un problema que preocupaba mucho a Adioran. Practicar un orificio en el traje, puesto que la escafandra era de un material transparente muy duro, era bastante suicida y no lo ignoraba. Y no comer era más suicida todavía. El examen del anciano terminó. Y aquí empezó a demostrar su sabiduría. Un gesto harto torpe fue abrir la boca, meterse un dedo dentro y hacer ver que mordía. Comer. Santa palabra, se dijo con toda su alma a Adioran. Aquel hombre le insinuaba la comida, así pues ellos también comían, por algo teman todos boca y dientes. ¿No se comerían unos a otros? Adioran agitó la cabeza con mucha vehemencia. El anciano se volvió a uno de los dos exploradores encontrados junto al pozo, y le indicó algo. El hombre se descolgó la caja de la espalda y la abrió, pero no del mismo modo que se abre una caja en la tierra, levantando su tapa, sino pasando su mano a través del material de que estaba compuesto, como si éste no existiera. Y extrajo algo que pareció a Adioran como un trozo de carbón vegetal. Diantres. Estos hacen prestidigitación. ¿No querrán que me coma ese repugnante objeto? Y en el caso que sea un suculento manjar, díganme cómo. No rió porque la situación no era para reír, pero se dedicó a pensar intensamente, buscando una solución. Después volvió al papel, extrayendo de nuevo el bloc con las pocas hojas que el mercuriano había dejado en blanco. Dibujó con cuidado un rostro visto de perfil, luego indicóse a sí mismo y sacudió la cabeza afirmando. Después, cuando el anciano examinaba el dibujo con curiosidad, pintó encima de la cabeza una escafandra semejante a la que llevaba. Indicó luego el negro carbón que había extraído aquel hombre de su caja y lo dibujó delante de la escafandra. Los hombres no comprendieron. Luego, aburrido, cogió el objeto al hombre de la mano y lo aplastó contra el cristal moviendo al mismo tiempo la boca. Con esto quería demostrar que no podía comer. El anciano llegó entonces a una solución. Empezó a quitar los tornillos que sujetaban la escafandra al traje. Adioran palideció y se echó instintivamente atrás. Imitó acto seguido una mímica extraña, en la cual abrió varias veces la boca y se dejó caer al suelo, quedando como muerto. Luego se levantaba y volvía a repetir la misma operación. Con esto pretendía demostrar que quitarle la escafandra era su muerte. Pero al anciano no debió gustarle mucho la mímica, porque insistió en quitarle la escafandra. Y como Adioran no lo permitió, retirándose dio una orden a los dos hombres. Estos al momento le sujetaron con férrea fuerza y el viejo procedió a desprender la escafandra, tanteando primero las clavijas que roscaban el caucho y el acero. Adioran forcejeó, pero alguien debió gritar y acudieron más hombres, que se aferraron al cuerpo de Adioran dominándole. Y el número y la fuerza nada común de aquellos hombres dieron con él en el suelo. En el mismo instante en que el anciano, impasible en su obstinación, destornillaba una clavija, Adioran sintió un escozor en los pulmones y cayó flácido, desvaneciéndose. En un segundo todo había desaparecido de su vista, y el mundo se le borró entre negras sombras.